Inés Cardona tenía 69 años cuando, después de una cirugía complicada, su médico le recomendó no vivir sola por un tiempo. Viuda desde hacía casi una década, sus fuerzas ya no eran las mismas y los escalones de su antigua casa comenzaban a parecer montañas. Fue entonces cuando su hijo Ramiro le ofreció quedarse un tiempo en su apartamento en un barrio acomodado de la ciudad de León, en México. Ella aceptó con gratitud, convencida de que allí podría sanar, rodeada de cariño y comprensión. Desde el primer día, Inés intentó no molestar. Se despertaba temprano, hacía su cama, limpiaba lo que usaba y no pedía nada más allá de lo básico. Lorena, su nuera, mantenía cierta frialdad, pero Inés atribuía eso al estrés de la vida moderna. Aún así, ella cocinaba de vez en cuando para la familia, tejía pequeños regalos y trataba de mantenerse útil y presente sin invadir. Una noche, mientras preparaba una infusión en la cocina, escuchó sin querer una conversación que le cambiaría el alma. La puerta, entreabierta del dormitorio, dejó pasar la voz de Ramiro, su propio hijo, diciendo: «No quiero estar alimentando una boca extra. Si va a quedarse aquí, que por lo menos trabaje. No es mi culpa si no se preparó para la vejez». Lorena no respondió de inmediato, pero luego murmuró: «Pues consíguela un trabajo de limpieza, que eso sí debe saber hacer». Inés no lloró, no en ese momento. Se limitó a apagar la estufa, regresar a su habitación y sentarse al borde de la cama, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Sintió cómo algo se rompía dentro de su pecho, no por el desprecio en sí, sino por perceber que había criado a alguien incapaz de cuidar de quien lo había amado primero. Aún así, no dijo una palabra. Al día siguiente, cuando Ramiro le mencionó una oportunidad de empleo, ella solo sonrió y asintió con la cabeza. La enviaron a trabajar como encargada de limpieza en un pequeño restaurante de barrio, propiedad de un hombre llamado Don Ernesto. Era un lugar modesto, pero acogedor, con olor a comida casera y mesas de madera gastada. La mayoría de los empleados eran jóvenes, estudiantes que trabajaban por las tardes. Inés llegó callada, con su bata blanca y una bolsa con sus cosas. Nadie preguntó mucho, solo la saludaron y le mostraron dónde estaban los productos de limpieza. El primer día fue duro. La espalda le dolía al agacharse, el vapor de la cocina le irritaba los ojos y la escoba parecía pesar una tonelada. Pero no se quejó. En cambio, cuando terminaba temprano, ayudaba a secar vasos o doblar servilletas. Don Ernesto notó eso, y al segundo día se le acercó y le dijo: «Señora Inés, usted no vino solo a limpiar. Usted vino a enseñarnos lo que es la dignidad». Poco a poco comenzó a ganarse el cariño de todos. Los meseros la esperaban para entrar juntos, la cocinera le guardaba un poco de sopa caliente y algunos clientes frecuentes incluso la saludaban por su nombre. Inés no buscaba atención, pero su actitud serena y trabajadora la hacía inolvidable. Y en 1960, su silencio escondía una historia que nadie imaginaba. Una tarde, al ver que el restaurante estaba casi vacío, Inés se atrevió a sugerirle a don Ernesto una receta que solía preparar con su madre: unas empanadas dulces de queso y membrillo. Él aceptó probarlas por curiosidad, y al día siguiente, al ofrecerlas como muestra a los clientes, algo inesperado ocurrió. Todos preguntaban dónde podían comprarlas. Eran un éxito. Don Ernesto, sorprendido, la animó a prepararlas en cantidad. Incluso le ofreció una pequeña bonificación por cada venta. Inés, por primera vez en semanas, sintió que su corazón se expandía. No solo estaba siendo útil, estaba siendo reconocida. Y esa sensación de valer algo más allá de sus años le devolvió una vitalidad que creía perdida. Con el tiempo, las empanadas de la señora Inés se volvieron el símbolo del restaurante. Aparecieron en reseñas online, se viralizaron en redes locales y hasta salieron en un reportaje de TV regional. El lugar pasó de ser un sitio tranquilo a estar lleno todas las tardes, y detrás de ese fenómeno estaba ella, la mujer que fue considerada un estorbo, y terminó siendo el alma de todo. ¿Qué habrías hecho tú si escucharas a tu propio hijo decir que eres una carga? Comenta abajo, comparte esta historia con alguien que necesite escucharla, y suscríbete para más relatos como este.
También cuéntanos desde qué país nos ves y qué hora es ahora mismo allá. Ramiro no sabía nada de eso. Seguía pensando que su madre estaba fregando pisos en silencio, sin sospechar que su rostro ya era conocido por decenas de personas que acudían al restaurante solo para saludarla y probar sus dulces. Inés no lo hacía por revancha, pero no podía evitar una pequeña chispa de ironía cada vez que alguien le decía: «Señora, usted debería tener su propio negocio». Cierta tarde, Lorena fue al restaurante por casualidad. Estaba en una reunión con una amiga cercana y decidieron almorzar allí. Al entrar, no reconoció a Inés de inmediato. La vio al fondo, en la cocina, con un gorro blanco, rodeada por otros empleados que reían con ella. No parecía una mujer abatida, parecía una líder. Lorena se quedó helada. No dijo nada, solo comió en silencio y se marchó con el ceño fruncido. Esa noche, al llegar a casa, discutió con Ramiro. «Tu madre no solo está trabajando, Ramiro, está brillando, está feliz, reconocida, como si no necesitara nada de nosotros». Él se molestó. «¿Y qué esperabas? Le conseguimos trabajo, ¿no?». Pero lo que ninguno de los dos entendía era que Inés no brillaba por venganza, es sim por libertación. Con los días comenzaron a tratarla con mayor frialdad en casa. Dejaban de hablarle en las comidas, cerraban la puerta de su cuarto con llave e incluso retiraron sus cosas del baño principal. Inés notó cada gesto, cada silencio cargado, pero en lugar de sentir pena, empezó a planear su salida, ya no por necesidad, sino por merecimiento. Don Ernesto, enterado de su situación, le ofreció una pequeña habitación en el piso superior del restaurante. No es lujosa, pero es suya, y aquí la necesitamos. Inés aceptó con una sonrisa. A la mañana siguiente, dejó una nota en la mesa del comedor. «Gracias por su hospitalidad. Encontré un lugar donde me tratan como persona». Y con una bolsa en la mano se fue sin mirar atrás. Los primeros días en su nuevo hogar fueron de adaptación, pero también de alivio. Tenía una cama para ella sola, una ventana con vista a la calle y una pequeña estufa donde preparaba café por las mañanas. La libertad tenía forma de silencio propio y decisiones pequeñas, como qué flor colocar en la repisa o qué libro releer antes de dormir. El restaurante crecía a pasos agigantados. Inés no solo preparaba las empanadas, ahora también enseñaba a los demás a hornearlas. Experimentaba nuevos sabores y coordinaba parte del menú. Don Ernesto la presentó oficialmente como jefa de cocina dulce, y en redes su imagen se volvió viral. Una mujer mayor, con manos arrugadas y sonrisa sabia sosteniendo una bandeja humeante con orgullo. Un día, una periodista la buscó para hacerle una entrevista. Quería contar su historia como ejemplo de superación. Inés dudó, no por miedo, sino por pudor. «No tengo nada extraordinario», dijo, pero la joven insistió. «Lo extraordinario es que en un mundo que desprecia la vejez, usted la transformó en poder». Aceptó. La entrevista fue publicada en un medio digital importante. El título era «De ser echada por su hijo a convertirse en símbolo de dignidad laboral». La nota fue compartida miles de veces. Personas de todo el país comenzaron a escribirle, a pedirle consejos, a decirle «Gracias por recordarnos que no estamos solas». Inés respondió con calma y cariño a cada mensaje, y mientras su nombre resonaba más allá de las paredes del restaurante, Ramiro comenzaba a sentir las consecuencias. Compañeros de trabajo, vecinos, incluso antiguos amigos, empezaron a hacer preguntas incómodas. «¿Esa no es tu mamá? ¿Cómo pudiste dejarla ir así?» Y por primera vez en mucho tiempo, Ramiro se sintió pequeño, muy pequeño. Inés, por su parte, no buscaba venganza. No tenía tiempo para rencores cuando la vida le había regalado algo más valioso: propósito. Cada mañana se levantaba con un motivo, con una misión. Las mujeres jóvenes del restaurante la rodeaban como si fuera una matriarca. Le pedían consejos, compartían problemas, reían con sus historias de juventud. Ella les enseñaba a cocinar, pero también a resistir. Don Ernesto, conmovido por el impacto que Inés tenía en todos, decidió organizar una celebración especial por su cumpleaños número 70. Prepararon una sorpresa, una velada íntima con música, velas, flores y mensajes de agradecimiento.
Cuando Inés entró al restaurante y vio a todos de pie, aplaudiendo, con lágrimas en los ojos, no pudo evitar sollozar. «Nunca imaginé que alguien prepararía algo así para mí», murmuró. Durante la fiesta, un cliente habitual se le acercó con respeto. Era abogado y estaba impresionado con su historia. «Señora Inés, ¿alguna vez pensó en escribir un libro?». Ella rió. «A mi edad ya no se empieza nada». Él le respondió: «Precisamente, porque usted comenzó cuando otros se rinden. Eso tiene valor». Esa noche, por primera vez, Inés consideró la idea. Días después, el abogado volvió con una propuesta formal: ayudarla a organizar su historia en un pequeño libro de memorias. Inés aceptó, tímidamente. Comenzaron a reunirse por las tardes, entre recetas y cafés, y poco a poco, las páginas se llenaron de verdades, de infancia, de maternidad, de silencios, de dolores, de resiliencia. Mientras tanto, en casa de Ramiro, la tensión crecía. Lorena le reprochaba su falta de humanidad, y aunque no era precisamente por compasión hacia Inés, le preocupaba el escándalo mediático que la historia podría generar si alguien cavaba más hondo. ¿Y si dice nuestros nombres? ¿Y si todos se enteran de lo que hiciste? Ramiro comenzaba a sudar cada vez que abría una red social. El libro fue publicado de forma digital primero, pero pronto una editorial se interesó. El título elegido fue «Manos que limpian, manos que siembran». En pocas semanas, las ventas superaron cualquier expectativa. La historia de Inés cruzó fronteras. Empezaron a invitarla a foros, universidades, programas matinales. Ella siempre iba con su gorro blanco y su sonrisa tranquila. Una mañana, al llegar al restaurante, encontró una fila de mujeres mayores esperando. «¿Es aquí donde trabaja la señora Inés?». Una de ellas le explicó que había leído su libro y quería conocerla. Otra, con lágrimas, dijo: «Gracias por mostrarnos que aún valemos». Inés las abrazó una por una. Ese día, entendió que su historia ya no era solo suya. Con la ayuda de don Ernesto, fundaron un pequeño taller al lado del restaurante. Allí, mujeres mayores aprendían cocina, costura y también compartían sus historias. «Si no nos damos voz entre nosotras, nadie lo hará», decía Inés. El taller se volvió un refugio, un espacio de amor y poder, de reparación. Poco a poco, la comunidad empezó a organizar colectas, ferias y encuentros gracias al ejemplo de Inés. Su figura ya no era solo la de una cocinera querida, sino la de una referente. A veces se preguntaba si todo aquello era un sueño, pero luego miraba sus manos, las mismas que un día fueron despreciadas, y sabía que todo era real. El impacto fue tal que meses después, una concejala del distrito propuso colocar una placa conmemorativa en el restaurante. En este lugar, una mujer llamada Inés Cardona nos recordó que la dignidad no tiene edad. La ceremonia fue pública, las cámaras grababan, y en medio de todos los aplausos, Ramiro, escondido entre la multitud, bajaba la mirada. El momento en que Inés subió al pequeño escenario improvisado, con su gorro blanco y el corazón latiendo fuerte, fue mágico. La gente la aplaudía de pie, como si estuviera viendo a una heroína. Tomó el micrófono con manos temblorosas y dijo simplemente: «Gracias por hacerme sentir visible». No necesitó más. Su voz cargada de humildad llenó el silencio con una verdad que todos sentían. Aquel video se viralizó. Miles de personas comenzaron a compartirlo con frases como «Esto me hizo llorar» o «Así quiero envejecer». Las redes se llenaron de historias similares, de personas mayores contando cómo habían sido rechazadas por sus familias, y cada testimonio parecía un eco del de Inés, como si todos hubieran estado esperando a alguien que hablara por ellos. Ramiro, mientras tanto, sentía el mundo derrumbarse. Su jefe lo llamó a la oficina. «¿Esta señora Inés es tu madre? ¿La misma de la historia viral?». Él intentó negarlo, pero su apellido, las fechas y los detalles no dejaban dudas. «Aquí no contratamos gente que desprecia a su propia sangre», le dijeron, y con un apretón de manos frío lo despidieron. De regreso a casa, se encontró con Lorena empacando. «No puedo vivir con alguien que hace eso a su madre. Me avergüenzas». Se llevó a los niños y le dejó una nota. «Cuando aprendas lo que es amar, quizá puedas ser padre». Ramiro se quedó solo en silencio,
en el mismo departamento que una vez creyó demasiado bueno para compartir con su madre. Inés no sabía nada de eso. Nunca buscó venganza ni castigo. Solo quería dignidad. Cuando un periodista le preguntó si se arrepentía de haber contado su historia, ella respondió: «No conté mi historia para dañar a nadie, sino para sanar lo que me dolía. Si eso removió otras conciencias, no fue mi intención, pero tampoco mi culpa». A los pocos días recibió una carta. Era de Ramiro. No pedía perdón, no lloraba. Solo decía: «Ahora entiendo. Tarde, pero entiendo. Espero que algún día podamos hablar». Inés leyó la carta sentada en la cocina del restaurante, con una taza de té en la mano. Sus ojos se nublaron, pero no por tristeza. Era una mezcla de alivio, nostalgia y una pena que ya no dolía tanto. Don Ernesto le preguntó si quería responder. Ella negó con la cabeza. A veces, el silencio es la única respuesta que uno necesita dar. Y volvió a trabajar como si nada, pero guardó la carta en una cajita de madera junto a las fotos de su hijo cuando era pequeño, como testigo de lo vivido y también de lo superado. Los meses pasaron y el restaurante se convirtió en un símbolo de comunidad. Personas mayores de distintos estados viajaban solo para conocer el lugar donde Inés cocinaba. Las empanadas seguían siendo su emblema, pero ahora también lo era ella. Su figura se volvió parte del imaginario colectivo. Una mujer que al ser rechazada floreció. Un canal de televisión nacional la invitó a contar su historia en horario estelar. Inés aceptó. Durante la entrevista, la conductora le preguntó: «¿Qué le diría a alguien que se siente como usted se sintió al escuchar a su hijo?». Ella respondió: «Que no somos desechables, que la edad no nos quita valor y que aún tenemos mucho por dar». Ese día, millones de personas la vieron y muchas de ellas lloraron, porque detrás de cada palabra no había actuación ni guión, solo verdad. Inés se convirtió sin querer en una voz para todos los que habían sido silenciados, y aunque nunca lo buscó, terminó siendo faro para miles. Un día cualquiera, mientras barría la entrada del restaurante como solía hacer temprano, Inés vio acercarse a una figura conocida. Era Ramiro. Caminaba despacio, con un ramo de flores en una mano y la cabeza baja. Al llegar frente a ella, levantó la mirada. Tenía los ojos enrojecidos, pero no dijo nada de inmediato. Solo extendió el ramo. Inés lo miró en silencio. Su primer impulso fue abrazarlo, como haría cualquier madre que no ve a su hijo desde hace meses. Pero su cuerpo se mantuvo firme, como si supiera que ese momento no debía ser apresurado. Ramiro finalmente habló. «Solo vine a decir que lo siento, que lo entendí tarde, pero lo entendí». Ella tomó las flores y dijo: «Gracias». Nada más. Le abrió la puerta y le ofreció un café, como hacía con cualquier persona que llegaba temprano. Se sentaron frente a frente, y aunque no hubo grandes discursos, el silencio entre ambos no fue incómodo. Era un silencio de respeto, de reconocimiento, de algo que quizá no sanaría del todo, pero al menos no sangraba más. Con el tiempo, Ramiro empezó a visitar el restaurante con más frecuencia. No pedía explicaciones ni perdón continuo. Solo escuchaba, ayudaba en lo que podía, y poco a poco comenzó a participar en las actividades del taller de mujeres mayores. Nunca quiso protagonismo, solo quería estar cerca, sin destruir. Lorena nunca regresó. Inés no la mencionó más. Algunos dolores, comprendía, no valía la pena revolverlos. A veces, la vida se encargaba de podar lo que ya no debía estar. Lo importante era lo que crecía. Y lo que crecía ahora, en ese restaurante, en ese taller, era una comunidad entera que aprendía a mirar con otros ojos a sus mayores. La historia de Inés fue adaptada por una dramaturga local. Se convirtió en una obra de teatro itinerante llamada Flores Tardías, que viajaba por distintas ciudades contando, a través de actrices mayores, lo que tantas mujeres vivieron en silencio. Cada función terminaba con una ovación de pie. Inés, sentada entre el público, siempre lloraba. Un grupo de jóvenes diseñadores creó una colección de delantales y manteles inspirados en las frases de Inés. Los ingresos eran destinados a apoyar a mujeres mayores en situación de abandono. Ella, al ver su nombre bordado en una tela,
sonreía y decía, ¿quién diría que después de los 70 empezaría a dejar huellas? A los 73 años, Inés publicó un segundo libro. Esta vez no era solo su historia, sino la de muchas mujeres del taller. Memorias que no pediste escuchar, se titulaba. Era una colección de relatos que ponía rostro y voz a esas vidas invisibilizadas. La presentación fue un éxito, y cada mujer que subía al estrado lo hacía con orgullo y emoción. El restaurante, ya famoso en todo el país, fue rebautizado por don Ernesto como Casa Inés. Durante la reinauguración, le entregaron una llave simbólica del lugar y una placa que decía, aquí floreció la dignidad, regada con trabajo, silencio y amor. Inés la sostuvo entre las manos y dijo, no soy especial, solo fui constante. Su salud, aunque estable, empezaba a dar señales de fatiga. Aún así, seguía trabajando, enseñando, escuchando. Decía que mientras pudiera caminar y hablar, seguiría sembrando. Cada mañana se sentaba junto a la ventana con una libreta nueva, donde escribía frases, ideas, reflexiones, para las que vendrán, decía. Y en una de esas mañanas tranquilas, con el sol acariciando su rostro y el aroma de pan recién horneado en el aire, Inés cerró los ojos por un momento más largo que los demás. Su libreta quedó abierta sobre la mesa, con una frase escrita a mano que decía, lo que te niegan en una casa, la vida te lo devuelve multiplicado si no dejas de amar. La noticia del fallecimiento de Inés Cardona se esparció rápidamente por la ciudad. No hubo llanto desesperado ni tristeza silenciosa. Hubo flores, cantos suaves, abrazos largos y muchísimas personas llevando empanadas dulces envueltas en servilletas de tela. Era el símbolo de todo lo que ella había dado, y todos sabían que, de alguna forma, aún estaba presente. El velorio se realizó en el mismo restaurante, ahora más vivo que nunca. Las mesas se convirtieron en altares llenos de cartas, fotografías, bordados, libros, dibujos de niños que solían visitarla. Nadie imponía silencio. Al contrario, se contaban anécdotas, se compartían frases suyas, y el aire se llenaba de gratitud. Se había ido una mujer, pero había nacido una leyenda. Ramiro llegó al lugar en silencio, con la misma libreta que su madre solía usar. No dijo palabra, solo la colocó sobre una repisa junto a la ventana, en la misma silla donde ella se sentaba cada mañana. Dentro había una carta que él escribió la noche anterior. No la leyó en voz alta. No necesitaba. Las lágrimas que derramó mientras la dejaba ahí lo dijeron todo. En los días siguientes, la comunidad decidió mantener vivo su legado. Las mujeres del taller organizaron turnos para continuar con las clases, las recetas y las publicaciones. Una joven que había sido inspirada por Inés comenzó un canal de video donde compartía historias de otras abuelas con vidas invisibles. Lo llamó Herencia de Luz. El restaurante no solo siguió abierto, floreció aún más. Gente de distintos países empezó a visitar Casa Inés, algunos solo para probar las empanadas, otros para sentarse en la mesa de la esquina, mirar por la ventana y sentir que algo de su espíritu todavía respiraba ahí. Y en la pared, junto a la entrada, se colgó una frase bordada. Aquí no se sirve comida, se sirve amor. La editorial publicó una edición especial de los libros de Inés con prólogo de autoras reconocidas. Fueron traducidos a varios idiomas. Una de las frases más repetidas era, fui olvidada, hasta que me recordé a mí misma. Esa línea se convirtió en lema para muchas mujeres que, como ella, habían sido relegadas por sus propias familias. Cada año, el día de su cumpleaños se celebra en el restaurante con una feria abierta. Hay música, danzas, lecturas y un momento especial donde se comparten cartas dirigidas a una mujer que enseñó a no rendirse. Personas mayores de todo país se juntan, no para chorar, mas para se reconocer, porque Inés habíase tornado un espejo. Ramiro se convirtió en voluntario silencioso del proyecto. Nunca buscó reconocimiento. Solo aparecía temprano, ayudaba a montar las sillas, servía café y desaparecía antes de los discursos. Un día una niña le preguntó, ¿usted conocía a la señora Inés? Y él respondió con los ojos llenos, ella fue mi madre y mi maestra, aunque no lo entendía a tiempo.
El proyecto Herencia de Luz se expandió a otras ciudades. Se abrieron nuevos talleres, siempre en honor a Inés, donde mujeres mayores enseñaban oficios, compartían experiencias y recuperaban sus voces. Era una revolución silenciosa, tejida con hilo de empatía y bordada con resiliencia. Y todo había empezado con una mujer a quien su hijo no quiso alimentar. Pero la vida, como escribió ella en su libreta, no se detiene en los desprecios. Gira, gira lento, pero gira. Y cuando una semilla cae en buena tierra, aunque llegue tarde, florece con fuerza. Inés no necesitó venganza, solo necesitó ser ella misma, y eso fue suficiente para cambiar todo a su alrededor. Y así, la historia de Inés Cardona siguió creciendo como los árboles que plantan sombra para los que vendrán. En cada empanada dulce servida, en cada voz mayor escuchada, en cada mujer que alza la cabeza con dignidad, Inés vive. No en mármoles ni monumentos, vive donde siempre quiso, en el corazón de la gente.